Gracias, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te pongo en autos. Estaba hablando, lo escuché a Eric Calcaño, por eso lo puse recién, porque sabía que iba a hablar con vos, y él habla de una guerra civil cognitiva, ¿no? Donde nos van trastocando valores, ideas, eh, realidades que se fueron construyendo con el devenir de los tiempos y de la lucha, y que de alguna manera no solamente la justifican, sino que están absolutamente convencidos. Él decía en un determinado momento, vamos a terminar defendiendo a Sarmiento, ¿sí? Y a esa concepción de escuela que en su momento generó, o después, tanta controversia. Pero olvídate de Sarmiento. Lo que digo es, hablemos de la guerra civil cognitiva de la que habla Eric Calcaño, con quien nosotros no coincidimos en casi nada, pero nos tiró un título como para poder empezar a hablar, ¿sí?, sobre esta realidad que a muchos parece no importarles, porque vivimos todos los días un poquito peor, ¿sí? Y sin embargo, no hacemos nada para que esto cambie. Tanto vos como yo, y perdóname que me arrogue hablar por vos, estamos seguros de que esto se resuelve con una lucha muy profunda y con valores que vayan por otro lado, no por los que nos está indicando el gobierno, que indudablemente nos pone a nosotros en un lugar eminentemente secundario, ¿sí? Dije demasiado yo, ahora te escucho a vos. Bueno, Alberto, buen día, gracias. Eh, sí, ahora se usa ese término. No sé, yo no lo entiendo porque no lo explica. Lo que sí hay es guerra. Hay una guerra material, que es matar de hambre al pueblo argentino, hacer sufrir a los jubilados, a los viejos, de la manera que lo están haciendo. Incluso el intendente de La Matanza ya hizo declaraciones advirtiendo de que en el verano iba a haber desnutrición infantil, aumento de la desnutrición infantil en La Matanza, y anunció también que iba a haber un aumento de la mortalidad en la tercera edad, en los viejos, por la actual situación económica. Bueno, esperemos que Eso tenga, dijo Espinosa. sí, esperemos que tenga algún plan, ¿no? Porque Pero estamos en la pará, mata. digo Martín, eso dijo Espinosa, lo dijo así. Sí, lo dijo así. Y Espinosa, digamos, un ser de mierda como es Espinosa, ¿sí? De mierda como es Espinosa, ¿qué puedes esperar de ese tipo, sí? ¿Eh? Digo, No, yo espero que ya que es el intendente de La Matanza tenga algún plan de contingencia, de no amortiguación, tiene ninguno, ¿qué va a tener? porque si no, viste, es como decir, bueno, ahora llega la fiesta, llega la Navidad, la Nochebuena, bueno, terminó el año, se murieron un par de viejos. No sé, es como una cosa de, es como, es el triunfo de la sociología sobre toda la actividad mental, del pensamiento, ¿no? Todos son sociólogos, todo es sociología, el pensamiento es sociológico, una una destrucción total de las capacidades de discernimiento. Todo está en el orden del análisis sociológico, un espanto. Entonces, esto es producto de, Lo que pasa es que, digamos, se tiene que esto no es entender, producto de una guerra cognitiva como ahora otro tema nuevo, una nueva novedad, la guerra cognitiva. Esto, esto es parte de la entrega a Flaxo y a través de Flaxo a la Escuela de Frankfurt, sí, eh, los contenidos y las técnicas pedagógicas que realizó desde Alfonsín en adelante, Alfonsín, Menem con la reforma educativa, con la destrucción de la escuela técnica y luego el kirchnerismo. El kirchnerismo que nos llevó a esta situación. Vos sabés que hubo recientemente un encuentro. Nosotros nos fuimos para no, para no perder el laburo, básicamente, sí. vamos a decirlo de una manera suave. Pero se realizó un encuentro en donde las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires se encontraron con docentes, ¿no? En el marco de los encuentros pedagógicos. Bueno, los docentes les plantearon el problema que existe en el aula y la cuestión vinculada a las evaluaciones. Vos sabés que las inspectoras de Kicillof, las inspectoras,
del Ministerio de Educación de la provincia de Kicillof, que es Sileoni, y ahora Terigi, que es la nueva ministra que han nombrado, que es más progre que Sileoni. Sileoni. O sea, toda la misma escuela, es Filmus, Gileoni, ahora Terigi, toda la misma línea. ¿Sabes qué plantearon? Que no le pueden pedir la carpeta a los niños en la escuela, no se le puede pedir la carpeta a los alumnos para evaluar. No. No se le puede pedir al alumno la carpeta para ver si tiene la carpeta completa, si ha realizado los trabajos, si comprende la materia, porque eso es ilegal, dicen. Ilegal. Entonces, fíjate al nivel que están llevando en la guerra psíquica, más que cognitiva. Pero eso no es ilegal. ¿Cuál es el fundamento para no pedirle para no poder hacer? ¿Cómo? No lo pueden explicar. No, ayer estuve reunido con estos docentes. Sí. Y se pusieron todos los docentes con los pelos de punta y pidieron explicaciones de cuál es el basamento de tamaña afirmación. Claro. Se terminó escapando y se encerró en la dirección. Bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que están reculando como mono en chancleta. Esto es lo que hay que ver políticamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrollarlos. Hay que arrollarlos. No hay que reconocerles autoridad, porque no la tienen, la han perdido. Tienen la potestad. ¿Por qué? Porque tienen los cargos partidarios, tienen los cargos de los funcionarios, tienen el poder, los acuerdos con las multinacionales, tienen la guita, tienen todo. El kirchnerismo es el Estado profundo. Se mantiene cogobernando con Milei, como cogobernó con Macri, como cogobernó con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, cogobiernan. Entonces, bueno, hay que arrollarlos. Por eso hay gente que dice, Martín, tenés que ser más crítico con Milei que con el kirchnerismo. Nosotros ya nos expedimos sobre Milei, ya planteamos que es un gobierno de ocupación, antinacional. Milei no puede ser presidente de la Argentina porque él responde al Estado de Israel, no al pueblo argentino. Él dijo que iba a venir a liberar al pueblo de Israel, no al argentino. Ya se definió y ya sabemos lo que es eso. Y la banda de delincuentes que los acompaña, que es Caputo, Sturzenegger, que vienen a destruir la Argentina. Pero nosotros no podemos derrotarlos si antes no vencemos al kirchnerismo, que es el que le da la gobernabilidad y lo sostiene. Claro. Son los que lo pusieron. Marcelo... Es un producto del kirchnerismo, Milei. Entonces, hay que derrotar al kirchnerismo, que son sus creadores. Por eso, para reflexionar sobre la guerra material que vivimos, la guerra psíquica en la que estamos y la guerra espiritual que hay que dar frente a todo este ateísmo. Mirá lo que dice Isabel González, perdón Martín. Isabel González, _bu, 8HB. La nueva ministra de Educación es de la Universidad Nacional General Sarmiento, lugar donde en 2023 se hicieron los pelotudos y todo el alumnado y no docentes votaron a Milei. Fuimos testigos. Bueno, es un dato nada más, te lo aporto para que sepas, ¿sí? Y le agradecemos a Isabel, ¿sí? Bueno, entonces, la cuestión es observar que mientras... yo creo que hay dos temas importantes para tratar el día de hoy. Dale. Lo que pasa es que estaba enganchado con el otro tema, por eso te metí acá. Pero dale vos. Sí, además es un tema que nosotros siempre lo definimos como claramente, ¿no? La guerra material, la guerra psíquica y la guerra espiritual. Pero si no, ahora otra vez la izquierda empieza con sus teorías de la guerra cognitiva, eso es otra sanata más de la izquierda, no hay que darle bola, hay que atender los planos verdaderamente de el hombre integral, ¿no? La guerra material, la guerra psíquica y la guerra espiritual. Entonces, en este aspecto, si no es parte también, viste, del ateísmo militante en el cual está. No, ya no va más eso. Y dos temas. Hay un tema que es la minería, el proyecto minero San Jorge en Mendoza. Este tema lo tenemos que tratar. Tenemos que tratar como corresponde. Y el otro tema es la reforma laboral, por supuesto, ¿no? Si a vos te parece, arrancamos con la minería, que es un tema que nunca hemos tratado. Dale. Y además pasó ayer, ¿sí? Ayer hubo una movida muy grande en Mendoza. Vamos a ver los números de esto, ¿no? Por supuesto que el pueblo mendocino está movilizado. Bueno, nosotros vamos a fijar rápidamente una posición respecto a la minería, ¿no? Nosotros estamos a favor de la minería, pero
la explotación nacional de los recursos mineros. A nosotros no nos conviene el actual régimen de la ley minera vigente en la Argentina, que es un régimen de expoliación de los recursos naturales, de vaciamiento de la riqueza nacional, totalmente inconveniente, contrario al espíritu de la Constitución del 49, y desde allí se viene produciendo un vaciamiento de la riqueza nacional donde verdaderamente no queda nada en la Argentina, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el encuadramiento jurídico en el cual nos encontramos. Las actividades mineras se comprenden dentro de la ley 24.196 del año 93. Esto es todo lo que tiene que ver con la prospección, exploración, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales, los procesos de trituración, molienda y beneficio, peletización, sinteración, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, tallado, pulido, etc. Dentro de esto están los procesos de lixiviación. Los procesos de lixiviación que se hacen con azufre, por ejemplo, para extraer el cobre de la piedra, el azufre lo que hace es disolver, Sí. y a partir de disolver permite extraer el cobre de la piedra, separarlo de otros metales, y lo mismo se realiza en el caso del oro, gracias querida, en el caso del oro con la lixiviación por cianuro. ¿Qué es lo que más preocupa a los pueblos, a la gente? De que se contaminen los ríos, las napas, las vertientes, los cauces de los ríos, tanto sea con cianuro, que bueno, es una sustancia mortal, y con ácido sulfúrico, que es menos peligrosa, pero hay que tener sus cuidados, ¿no? Sí. Ahora, no se puede vivir sin ácido sulfúrico, porque si nosotros rechazáramos el azufre de nuestra vida, no se podría modificar el pH de los campos para la siembra. Para cambiar la acidez de los campos se usa azufre. Para los neumáticos de los autos, el proceso de vulcanizado de los neumáticos se hace con azufre. Sí. La purificación del agua potable se realiza, interviene también el azufre para purificar el agua potable, porque es fuertemente antibacteriano el azufre. Entonces eso permite procesos de sanidad, como en la purificación del agua. Lo mismo el azufre de uso medicinal. Bueno, las miles y miles de aplicaciones que el azufre tiene en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Porque nosotros necesitamos, así bien, un poco de azufre modifica el pH de un campo para la siembra, pero la lluvia ácida termina destruyendo justamente la vida vegetal. Entonces, Te interrumpo un segundo, porque necesito responderle a Mauro No Garoto. Es indudablemente un nombre de fantasía. Dice, es hermoso escuchar a Martín, pero ningún gobernador en Sobrado va a permitir que logre sus proyectos por más soberanos que sean. Es que la idea no es que Martín le tenga que pedir permiso a un gobernador. La idea es que Martín pueda tener el poder suficiente y necesario como para que las cosas tomen un rumbo diferente, despojado de todos los intereses espurios que son los que definen precisamente los accionarios de aquellos que gobiernan, ¿sí? Nada, simplemente que quería diferenciar que no es que vos estás haciendo un aporte, porque los demás escuchen a ver si lográs reflexionar. Este es una cruzada de poder. Es decir, esto sí, aquí estamos en la disputa por el poder en la Argentina. Claro, eso. Mira, nosotros hace muchos años atrás, dado nuestro perfil técnico, nosotros hace muchos años atrás peticionábamos frente a las autoridades. Claro. Entonces, hacíamos relevamientos, estudios, investigaciones, desarrollábamos a partir de ahí un cálculo sobre una memoria técnica, proyectos, presupuestos, y los presentábamos, incluso redactábamos proyectos de ley y se lo presentábamos a las autoridades de gobierno. Eso ya está, no lo hacemos más porque no les importa nada. Y yo ya fui 7 veces al Instituto Patria, es un terrible perdedero de tiempo, no vale la pena. Y lo mismo ha ocurrido con los de la Cámpora es el Otro,
donde también al gobernador Kicillof le hemos presentado las iniciativas vinculadas a el astillero Río Santiago, el Sí, ferrocarril. sí, por eso, ya está, ya está. No tiene sentido. Entonces, vamos nosotros reuniendo las organizaciones libres del pueblo y todo el gauchaje suelto para, desde el diagnóstico de, obviamente, tener la conciencia de lo que está pasando y tener una propuesta, ¿no? Las empresas mineras pueden deducir del balance impositivo el impuesto a las ganancias al 100%. Tomen nota de esto, ¿eh? Sí. Todos los montos invertidos en gasto de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada y demás trabajos destinados a la determinación de la factibilidad teórico, técnico-económica, lo pueden descontar 100% de ganancia. Las inversiones de capital que realicen para la ejecución de nuevos proyectos mineros y para la ampliación de la capacidad productiva minera existente y todo lo que requiera su funcionamiento gozan del régimen optativo de amortización de impuesto a las ganancias. Todo lo que sea equipamientos, obra civil, construcciones, bienes de capital, infraestructura, se pueden deducir del ejercicio fiscal al 60% en el primer año y el 40% restante en 2 partes al siguiente año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas mineras están por sobre la ley argentina. Claro. Esta ley de minería, que es la 24.196 del año 93, del gobierno de Menem, el mayor traidor del peronismo, es la que le permite a las mineras no pagar un mango, no pagar impuestos, no pagar impuesto a las ganancias, no pagar el IVA y dejar apenas un 3% de regalías que, escuche usted muy bien esto, don Trombetta. Sí. Las provincias que adhieren al régimen minero no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor boca de mina. Sí. Esto es el mineral extraído y transportado antes de la transformación, sacado de la mina. Se define el valor boca de mina de los minerales como el valor obtenido en la primera etapa de comercialización, menos los costos directos y operativos necesarios. Entonces, los costos que se deducen del valor de boca de mina son transporte, flete, seguros, trituración, molienda. Esta prebenda está establecida en el régimen minero 24.196 del año 93 y sus modificatorias que fueron profundizando este estatuto legal del coloniaje con la ley 25.166 del 99. Entonces, usted fíjese, por ley la provincia, por ley de la actual ley minera, por ley la provincia no puede cobrar más del 3%. Sí. Está blindado esto. Entonces, absolutamente. Vamos ahora a la aplicación práctica de esto con el proyecto San Jorge. Proyecto San Jorge, ¿qué inversión promete? Bueno, ahí a 100 kilómetros aproximadamente de Mendoza capital y a unos 50 kilómetros de Uspallata, en Las Heras, se va a realizar a través de una empresa suiza. Fíjate los suizos que son una de la banca europea más poderosa del continente, ¿no? Y primera línea mundial. La banca suiza trayendo metales. Los suizos no viven de emitir papelitos de colores como hacen los yanquis. Los suizos viven de el metálico. Sí. Y del secreto, que son sus dos actividades financieras. Entonces, la minera Sonda Metals es la minera suiza con una minera argentina de nombre Albert. La inversión estimada es de aproximadamente 560 millones de dólares, los cuales 460 millones van para la construcción y después quedan reservados unos 100 millones más para la operación inicial. Entonces, ¿cuánto pretenden obtener? Bueno, durante aproximadamente unos 20 años de explotación, tienen calculado sacar 70.000 toneladas al año. Los compatriotas que están prendidos en el chat, agarren las calculadoras y empiecen a sacar las cuentas, muchachos. Esto quiere decir, ya vimos la inversión, son cerca de 560 millones de dólares. Voy a decir, bueno, qué importante inversión, 560 millones de dólares, seguramente va a quedar un montón de riqueza
en Las Heras. No, Las Heras cuando termine la explotación, Las Heras va a ser más pobre de lo que es. Claro. Uno de los municipios de mayor necesidad, carestía, de más ausencia de vivienda digna y de trabajo, de trabajo. Ahí en Las Heras guay, porque está el pueblo trabajador mendocino, pero el que más sufre, el más sacrificado. Le mando un abrazo a todos mis queridos compañeros y amigos lacerinos. Sí, además nos están escribiendo de Mendoza, así que dale bola, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto pretenden sacar? 70.000 toneladas de cobre fino por año. No piedras, cobre fino. La principal minera que va a participar en la exploración del proyecto San Jorge es de capitales suizos, que vos lo dijiste. Es decir, Sí. yo quiero decir algo nada más, aporto esto. Este tema de lo que pagan las mineras es de larga data. Yo recuerdo haber acompañado a Adolfo, que era, antes de ser senador, fue diputado 2 años y era presidente de la Comisión de Minería. Estuvimos en Pascualama y Veladero, en San Juan, precisamente por este tema. ¿Sí? Después Adolfo pasó al Senado, bueno, la cosa se diluyó y demás, porque era una vergüenza, es decir, pagaban en función de declaraciones juradas que hacían ellos mismos, ¿sí? Sin control de nadie, sin control. Ahora vamos a eso. Quería hacerlo por partes para que vayamos No, viendo. está bien, te conté nada más porque no quería olvidarme de esta experiencia que me tocó vivir, ¿sí? Sí, esto es así como vos lo decís y vamos a ir haciendo las cuentas para que podamos tener discernimiento sobre el tema, porque si no solamente, viste, parece que es una protesta de la gente que no se entiende bien, que defienden el agua y nada más. Y ahora vamos a tratar el tema del agua, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la facturación de la empresa. Porque algunos dicen que la Dirección General de Fabricaciones Militares esto no lo puede hacer porque es muy riesgoso, la cual a través de la ley 12.709 del año 1941, el general Sabio determinó la prohibición de exportar minerales en bruto y solamente poder exportar minerales terminados en productos, como ser barras, tochos, perfiles, chapas. Entonces, si nosotros observamos que ellos tienen proyectado explotar, obtener 70.000 toneladas de cobre fino por año, ¿cuánto vale el cobre fino? La tonelada de cobre. Bueno, la tonelada de cobre está entre 10 y $13.000 la tonelada. Sí. Vamos a tomar un promedio bajo, de mínima, de $10.000. Los metales van a tender a subir, pero vamos a tomar un presupuesto bajo. $10.000 la tonelada. Muy bien. Esto. Ay. Se nos cortó. ¿Se fue? Bueno, mientras recuperamos la comunicación, en resumen, dice Lola Contartese, lo que está sucediendo y propuestas a todo ser o individuo que quiera salir de este quilombo. Es excelente todo lo que explica, necesita apoyo y mucho. Fan dice, ¿y el impacto ambiental cuál sería, aparte del saqueo mineral? Bueno, es contaminante del agua el mecanismo que tienen de extracción. Por lo menos lo que yo conozco en San Juan es así. Y la modalidad de extracción es a través de un mecanismo que genera este tipo un mecanismo que es absolutamente nocivo, ¿sí? Sigo. Aldo López, nosotros rifamos y destruimos el país, después queremos libertad social y mejor vida, un contrasentido. Fran Peirone, ¿no nos podemos comunicar, Fer? Sí, ahí están dando vuelta, pero se ve muy feo. Ahí está, sí. Estoy, ¿no? Hola. Bueno, hola Alberto, sí. No, yo pensé que estaba saliendo, pero bueno, no importa. No, estaba saliendo hasta que se cortó. En un determinado momento, no sé si estás en un lugar con poca señal o qué. Porque... No, estoy bien, tengo señal plena, estoy conectado con línea. Bueno,
quiero agregar esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos el análisis de esto, hemos escuchado a los profetas menemistas, que luego se convirtieron en los profetas kirchneristas, planteando de que no había otro modelo de explotación minera que el del actual régimen vigente. Pero si nosotros sacamos las cuentas, vemos que a 70.000 toneladas de extracción por año, valiendo $10.000, no menos de $10.000 la tonelada de cobre, evidentemente ellos embolsarían el primer año $700 millones. Esto es una cifra superior a lo que la propia empresa declara que va a invertir. Pero no nos olvidemos que sobre la inversión que pague va a haber más de un 35% de retorno, porque no van a pagar un solo impuesto. Claro. No van a pagar ni el IVA, ni los ingresos brutos, ni las ganancias, ni nada. Entonces, en un año facturan 700 palos. Quiere decir que el proyecto minero puede amortizar su inversión total en menos de 3 años. Entre 2 y 3 años, cualquier proyecto minero en la Argentina, de oro, de plata, de cobre, se amortiza en menos de 3 años. No hay ningún proyecto minero en la Argentina que las mineras no hayan amortizado en los primeros 3 años de explotación, con proyecciones de entre 25 y 40 años. Depende el tamaño de la mina, la actividad que se realice. A esto quiero agregar que la ley 25.063 del 98 exime del impuesto a la ganancia mínima presunta a los bienes pertenecientes a los sujetos alcanzados por la ley de inversiones mineras. Todos los giles como nosotros pagamos en AFIP ganancia mínima presunta. Todos los giles. Sí. Con eso han quebrado miles de empresas. Con eso han quebrado miles de pymes con la ganancia mínima presunta. Han embargado miles de pymes. Y la devolución anticipada del impuesto del valor agregado, establecida por la ley 24.402 del 94. El decreto 417 del 2003, exceptúa de negociación previa de divisas y otras restricciones cambiarias a las empresas mineras, con lo cual aseguran estabilidad cambiaria. Y el decreto 753 libera a las empresas de la obligatoriedad de liquidar divisas en el mercado de cambio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un régimen de excepción. ¿Y por qué es un régimen de excepción? Porque todos los argentinos de cualquier otra actividad que no sea la explotación minera internacional, a través de las multinacionales, no tenemos esta condición para ejercer nuestra profesión, nuestra actividad comercial o productiva. El campo no tiene esta condición, la producción agropecuaria no tiene este régimen, la producción industrial de manufacturas no tiene este régimen, el comercio en la Argentina no tiene este régimen y la logística tampoco tiene este régimen. Esto es un régimen de excepción total para extraer de la Argentina los valiosos metales, los valiosos minerales que tiene nuestra patria. Para llevarse todo y no pagar nada sería. Pero además acabamos de hacer la cuenta. Claro, claro. El proyecto San Jorge, que está por comenzarse a explotar a partir de que el gobernador Cornejo y los legisladores peronistas también, los legisladores peronistas, sí, también fueron y pusieron el gancho. No, claro. Y bueno, para un proyecto que lo van a amortizar la minera lo va a amortizar en un año, y para la producción de cobre, que no es un tipo de explotación tan compleja como pretenden manifestar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que sobre la base de la ley 12.709 del general Savio, el creador de Altos Hornos Zapla y Somisa, en 1941, Savio monta una fábrica de vainas, la fábrica ECA de vainas y conductores eléctricos, con lo cual el cobre que se obtenía a través de la explotación minera de fabricaciones militares con el cuerpo de geólogos del ejército argentino, que es el cuerpo de geólogos formado por el teniente coronel Richieri en el gobierno de Roca. Sí. En el gobierno de Roca, a partir de 1890, ya para el 1900, el teniente coronel Richieri profesionaliza el ejército argentino a través de la formación prusiana,
crea la escuela de ingenieros, empieza a formar a los técnicos y profesionales, crea un semillero que va a resolver los problemas técnicos de una concepción de nación en armas de ese ejército industrialista que lo tiene como padre al teniente coronel Richelli. De ahí sale el general Mosconi, que crea YPF. Y a partir de la explotación minera del petróleo, porque el petróleo también es explotación minera, a través de YPF se realizó la prospección mineral de todo el país. Déjame decir... Este conocimiento que tenemos no es un tema menor, porque ahora vamos a dar también... Pero pará, dame un segundo. Gustavo Muñoz me dice, escúchame Martín, mírame, ¿sí? Retalo, Alberto, peronista que vota en contra de la patria no es peronista. Es decir, quiero, sin que esto te ofenda, Gustavo Muñoz, decirte que tu actitud es inocente. Es decir, a ver, yo conozco un montón de peronistas que han ido en contra absolutamente de sus designios, de sus principios y demás, para favorecerse y enriquecerse, digo, empezando por Menem y todo lo que vino después. Así que guarda, yo no lo reto a Martín, porque antecedentes tenemos muchos. Esto no tiene distingos, lamentablemente, ¿no? Nada, era eso solo, ¿sí? Porque me pone retalo, ¿sí? Agregar para también dar panorama, ¿no? Claro. Agregar para también dar panorama. La provincia de Jujuy se relevaron 30.000 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir el 54% del territorio, que están relevados por el ejército argentino. Y voy a dar la lista de corrido, con los porcentajes, no los kilómetros, para hacerlo rápido. Provincia de Catamarca, 59% del territorio relevado. Provincia de La Rioja, 85% del territorio relevado. San Juan, 55%. Córdoba, 36%. Provincia de San Luis, 99% del territorio relevado. Mendoza, 29% del territorio. Neuquén, 26%. Río Negro, 24%. Chubut, 31%. Santa Cruz, 32%. Entonces, y la Tierra del Fuego, ¿no? Y la Tierra del Fuego, con 32% del territorio relevado. ¿Por qué planteo esto? Porque esta obra es del ejército argentino, este trabajo es del ejército argentino, y ahora aparecen las mineras, con gobernadores e intendentes que son sus agentes de propaganda. Sí. En vez de ser los representantes legítimos del pueblo. Son los empleados que hacen la propaganda a la multinacional. Dicen que vino una multinacional y que hizo la prospección y con una gran inversión y que estuvo durante décadas investigando y que después de las décadas de investigación encontraron un yacimiento y que ya hicieron una enorme inversión y que por eso tenemos que ser buenos con ellos y reconocérselos y entregarles los recursos. Eso es falso. Es falso, ¿por qué? Porque estos proyectos que hoy, como el caso de San Jorge, el día de ayer la legislatura mendocina lo aprobó, no es un descubrimiento de los suizos. Y eso ya se sabe que está ahí. Porque se han apoderado de toda la información geológica de la Dirección General de Fabricaciones Militares y el Ejército Argentino. Y esto mismo lo hizo Galuccio. ¿Te acordás de Galuccio? Sí, claro. Vaca muerta. Fue puesto por Kisilov, otro inglés, otro formado en Inglaterra. Vos fíjate que todos estos están formados en Inglaterra. Kisilov, formado en Inglaterra. El otro que salió a decir que vas a pedir 1.000 pesos en el cajero y te da 900. Álvarez Agis. Álvarez Agis. Ese también formado en Inglaterra. La otra chica que también, formada en Inglaterra. Galuccio, formado en Inglaterra. Ellos creen que van a tomar letra en Inglaterra para resolver los problemas económicos de la Argentina. Le erraron al vizcachazo, pero por un campo. Entonces, teniendo en cuenta de que creemos que tienen buena voluntad, si es que la tienen. Aldo López plantea, ¿por qué ningún argentino hace el gran negocio? ¿Por qué nosotros no somos los que hacemos el negocio? Siempre es alguien del exterior. Los primeros que entregan al país son nuestros patriotas. Patriotas entre comillas, por supuesto, ¿sí? Eso dice Aldo López.
¿sí? Bueno, hay un millón de mensajes, pero te voy leyendo alguno como para que vos más o menos vayas sabiendo por dónde viene la cosa en el chat, ¿sí? Hay que comparar que en otras partes del mundo La otra chica es Julia la tasa es Estrada. positiva. La otra chica es Julia Estrada, ¿sí? Digo, para que la gente sepa. La tasa impositiva efectiva en otras naciones del mundo ronda el 41%. ¿Qué quiere decir? Que en un contrato con una empresa privada, el Estado de esa nación se queda con no menos del 41% a través de la tasa efectiva impositiva. Ahora, ¿qué también tenemos que ver? El carácter antinacional de este código minero. Porque este código minero determina que las minas que descubren los organismos estatales en el curso de sus investigaciones y en las zonas de interés especial que establezcan estos, deberán ser transferidas a la actividad privada dentro del año de operado el descubrimiento. Caso contrario, quedarán automáticamente vacantes y a disposición de cualquier interesado en adquirirlas. ¿Está bien? Sí. Quiere decir que las minas que descubran o hayan descubierto los organismos estatales en sus investigaciones, esto es, todo el relevamiento del Ejército Argentino y la Dirección General de Fabricaciones Militares, deben ser transferidas a la explotación por terceros. Ahora, veamos nuestra buena historia argentina. Muchas veces el Estado empresario argentino logró eludir las disposiciones de los códigos. Y así nació la Dirección General de Fabricaciones Militares, la Comisión Nacional de Energía Atómica en la explotación, producción, refino y fabricación de combustible de uranio, Altos Hornos Zapla, en Jujuy, los hierros de Sierra Grande y Pasam, yacimientos mineros Agua del Dionisio, yacimientos carboníferos fiscales Río Turbio, yacimientos petrolíferos fiscales YPF, la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, SOMISA, con el cual se alcanzó todo este conocimiento geológico que nos dio hierro, carbón, uranio, azufre, manganeso, oro y otros hidrocarburos. Entonces, existe una voluntad nacional que se ha manifestado y que ha logrado integrar a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, YPF y la Comisión Nacional de Energía Atómica, ha logrado integrar en la cadena de valor, como Altos Hornos Zapla y SOMISA, para poder obtener los minerales base que nos da la explotación minera para luego producir todos los insumos de nuestra industria nacional. Esto es importante de ver porque si no pareciera que no hay otra posibilidad que entregar el país a las multinacionales, cuando hoy, incluso dentro de esta ley y este código minero, si la ley obligara, esta ley antinacional que hay que derogar en un futuro gobierno nacional justicialista, pero incluso hoy obligando la ley a que la provincia tiene que transferir al privado, nosotros podríamos presentarnos a la explotación a través de una empresa nacional, como es Comisión Nacional de Energía Atómica, como es INVAP, como es la Dirección General de Fabricaciones Militares, para poder realizar la explotación. Lo podríamos hacer bajo la Ley de Sociedades del Estado 20705 o la Ley de Corporaciones del Estado 20558, que es el plexo jurídico del tercer gobierno del general Perón, que constituían el contorno jurídico del plan trienal y del modelo argentino para el proyecto nacional. O sea que en el marco del modelo argentino para el proyecto nacional, nosotros hoy podríamos realizar la explotación y el refino de esos minerales con empresas nacionales propias. Adriana Ledesma dice, los planes Refinanciación Plus y Petróleo Plus fueron un timo al pueblo, un timo de timar, ¿sí? Los K magaban por izquierda con Enarza, no hicieron nada y actuaban por derecha con los Bulgerón y Chevron. FAM dice, o sea, el Estado asume el costo de exploración. Acá están los peronistas que combaten el capital, pregunta Bipro.
Bueno, acá están los peronistas que entienden que las cosas hay que hacerlo de una manera diferente. Le respondo yo, después le respondés vos si querés. Isabel González dice, los barrancos del Paraná es la fuente de hierro, se tragaron cornisas internas para regalarlos a Pablo Roca. Bueno, y hay un montón de mensajes más, ¿sí? Te tiro para que más o menos vayas monitoreando por dónde viene la cosa, ¿sí? Sí, bueno, creo que vamos bien y que el tema es de un alto interés y lo que buscamos es traer calidad. La base de esta documentación que yo acabo de compartir Sí, es un trabajo realizado por la profesora Elsa Brusone, integrante del CEMIDA, del Centro de Militares para la Democracia Argentina, que fue integrado por Rattenbach, aquel que presentó el informe homónimo, el informe Rattenbach sobre la actuación del Estado Mayor Conjunto en la reconquista de Malvinas en 82. El coronel García, hombre que trabajó para el general Perón en la Junta Nacional de Carnes en el 73 y 74, y otros militares más que no formaron parte de, del, del esquema liberal de la dictadura de Videla y Martínez de Oz, sino que son hombres que se mantuvieron. déjame que te pregunte algo, porque Adriana Ledesma me propone eso. Preguntale a Martín si estamos en condiciones de hacernos cargo de la minería hoy. Los Liber Progress te corren con la vaina diciendo que acá no hay medios materiales y tecnológicos para hacerlo, ¿sí? ¿Qué respuesta tenés para eso, Martín? Sí. Nosotros tenemos las capacidades para hacerlo porque, por ejemplo, la minería requiere, por supuesto, que de máquinas, herramientas para su trabajo, de equipos pesados, y nosotros tenemos algunos talleres en el país que son capaces de fabricar esos equipos pesados, que son el astillero Río Santiago, Sí. es IMSA, Industrias Pescarmona, en Mendoza, que la entregaron al extranjero, pero en sus instalaciones se puede fabricar todos esos fierros pesados que requieren centros de mecanizado de gran porte. Y los talleres diésel de Mendoza también. Los talleres diésel de Mendoza son talleres que, si son capaces de fabricar motores ferroviarios, pueden fabricar perfectamente motores navales. Y si estamos hablando de esa mecánica, estamos hablando de que se pueden fabricar máquinas para minería. Y además de poder generar una cadena de valor de suministro nacional, cosa que la multinacional no va a hacer porque va a importar todo lo que pueda, y lo que arreglan con gobernadores y con intendentes es darle negocios como ser el transporte de los obreros en combi y las viandas. Porque en este momento en la Argentina tenemos los traidores más baratos de la historia. Hoy tenemos los traidores y los lacayos más baratos que el imperialismo jamás soñó. Es fuerte eso, ¿eh? ¿Por qué decís eso? Porque vos fíjate los negocios con los cuales traicionan. Son todas cosas de poca monta. Son negocios de morondanga. Los tipos que agarran, tienen un mercado cautivo. La minera le dice, apróbame todo y yo te doy el transporte de los trabajadores. Entonces el tipo que agarra, compra 10 combis, 20 combis, Sí. de camioneta, y con eso tiene el negocio atado con la minera de llevar y traer a los trabajadores, que esos son los negocios que tienen los políticos profesionales con las multinacionales. Y el negocio de las viandas, hacer los sanguchitos. Te das cuenta que traicionan por negocios de morondanga, de mercados cautivos. Parece demasiado desproporcionado, ¿no? Digo, regalarnos por tan poco, ¿sí? Es que por eso digo que son los traidores y los cipayos, los lacayos del imperialismo más baratos que jamás se haya soñado por parte de los ingleses. Los ingleses están sorprendidos porque incluso dicen, nosotros miramos la administración pública y hay algunos que solamente por el sueldo traicionan.
por Claro. conservar el sueldo, el cargo que tienen en el gobierno, con eso les basta. Entonces, bueno, viste, esto es una degradación total porque en el menemismo han hecho grandes negocios, con Menem han hecho todos grandes negocios, y con el kirchnerismo hacen ya negocios menores, negocios más chicos, se va achicando todo. Entonces, esta realidad nacional es inconveniente incluso hasta para los lacayos, porque cada vez son de negocios de poca monta, ya no tienen ni siquiera envergadura. Entonces, Este sería el punto uno. Me dijiste tenía 2 puntos para hablar hoy. Vamos al punto 2. bueno, lo otro señalar que la reforma laboral no va a generar más trabajo. Ese tema es esencial. A ver, dale, avancemos sobre eso. La reforma laboral no va a generar más trabajo, porque plantear que porque no se paguen aportes y contribuciones, que las cargas que paga la patronal sean menores, van a contratar más gente, no es así. Contratar más o menos trabajadores tiene que ver con la capacidad de producción, de abastecimiento de los bienes manufacturados, de los productos agrícolas o del servicio que se presta en el comercio o en la logística. Yo no Sí. tomo un chofer más en una empresa de transporte porque me paguen por pagar menos impuestos, por pagar menos cargas sociales. No, yo tomo un chofer más si tengo más mercadería para transportar. La reforma laboral, yo creo en su espíritu, es una reforma para favorecer al empleador, no a los trabajadores. ¿Sí? Sí, le va a quitar presión fiscal al empleador, pero esto no va a generar más trabajo y va a precarizar más la Argentina, convirtiéndola Claro. en Bolivia o en Paraguay, donde no hay sindicatos, donde no hay jubilaciones, donde no hay sistema de salud, porque guarda que nosotros, los argentinos, nos quejamos de lo mal que está la salud en el país. Pero yo le diría a los argentinos que creen que esto va a resolver algo, que se hagan un viajecito a Paraguay o a Bolivia, Sí, claro. para que lo que es morir a la intemperie. Porque Sí, acá, sí, 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 sí. por algo los bolivianos y los paraguayos Vienen vienen a la acá. Argentina, a trabajar a la Argentina y a tener hijos argentinos, porque los paraguayos, los hijos que tienen en la Argentina son Sí, argentinos. sí, sí, es real. Es real. Exactamente así Esto, como vos decís. y esto es porque la Argentina todavía sigue siendo la samaritana del mundo, a pesar de los políticos que tenemos, pero sigue siendo la Argentina en su espíritu la samaritana del mundo, que recibe a todos con los brazos abiertos y a todos les da trabajo, a todos les da tierra donde vivir, a todos les da salud. Bueno, no es la salud ideal que nosotros queremos alcanzar, pero ¿sabe lo que es para un paraguayo? Entonces, observemos que es la última reserva que queda en este continente, la Argentina. Entonces nosotros tenemos que ver que eh, lo que necesitamos es una reforma fiscal. Fíjate lo que estuvimos viendo en la minería. Primero, la tasa efectiva impositiva en el mundo ronda el 40%. Acá en la Argentina están eximidos de pagar IVA, ganancias, Pero ingresos el otro brutos. día hablaba de la reforma fiscal. La reforma fiscal es más conculcatoria que la reforma laboral, ¿eh? Te quiero decir, es un cóctel donde perdemos por todos lados, ¿sí? La reforma fiscal de Milei, la reforma fiscal que planteamos Ah, nosotros, no, 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 está bien, está bien. La reforma que nos están proponiendo y que va a tener Estado legislativo, ya tiene la reforma laboral, Estado legislativo, y la va a tener posteriormente la reforma fiscal. Digo, claro, obviamente va en contra de todos nosotros, es para favorecer intereses foráneos, a empleadores que sin alma. Digo, ahora, los trabajadores argentinos no vamos a haber visto favorecido en nada por este gobierno, no nos va a favorecer en nada. yo ayer estuve en el sindicato de AFIP, del Sí. personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y bueno, estuvimos con Hugo Álvarez y con todos los compañeros que nos invitaron, a mí y a Alberto Vuela, para hablar sobre comunidad organizada y modelo argentino. Bueno, se hizo una muy, muy linda reunión, expusimos el proyecto y ya conversamos con los muchachos para trabajar en una iniciativa en el marco del modelo argentino para poder desarrollar esta tesis que nosotros venimos impulsando, que es a toda empresa
de menos de 50 trabajadores. Después hay que ajustar la línea de corte, si son 50, 40, 25. Sí. Pero vamos a tomar una línea de corte donde nosotros sabemos que incluimos dentro de este régimen a el 85% del universo PYME. Sí. Todo el universo PYME, desde el agropecuario, el industrial, el logístico o el comerciante. Todo el universo PYME argentino. Menos de 50 trabajadores. Menos de 50 trabajadores. ¿Por qué la línea de corte está ahí? Porque en la facturación anual que tiene esa empresa, el costo de aportes y contribuciones, es menos del 5% de la estructura de ese costo. ¿Está bien? Sí. Entonces, por eso podemos decir nosotros, por debajo de 50 trabajadores. Ahora, ¿cuál es el esquema? Blanqueo masivo. Blanquea a todos sus trabajadores. Claro, hoy el comerciante que tiene 2 empleados te dice, no, querido, no me dan los números. Claro. Porque una cosa es una empresa que como Techin, que el costo laboral de Techin es el 8% de la factura final, mientras que el costo laboral que tengo yo es el 45% de la actividad. Claro, porque además como estamos en una recesión profunda, es decir, las pymes se ven absolutamente castigadas de todos lados. ¿Sí? Y además por la escala, porque obviamente un comerciante que tiene una fiambrería, sí. Que tiene una casa de regalos, que tiene un comercio de barrio, no es lo mismo que un mayorista, porque el mayorista vende una cantidad de unidades de productos con una cantidad reducida de empleados, que su estructura es otra. En cambio, el que está en la boca de expendio final, sí, al cliente, o el agropecuario que tiene 100 hectáreas, claro, o el taller de tornería que tiene 4 torneros, su estructura de precio final, su estructura de costo, el trabajo sí ocupa una porción importante, por encima del 33%. En algunos casos 50, en otros 60, etc. Pero si nosotros le decimos, usted pague aportes y contribuciones, y se lo descontamos de la factura final de IVA y ganancias, ¿qué significa? Que le va a salir lo mismo tenerlo en blanco que en negro. Si lo tiene en blanco es un beneficio para el trabajador y para el empleador. Primero porque el trabajador está en blanco, tiene aportes, tiene jubilación, etc. Segundo, para el empleador es un beneficio que esté en blanco porque en el caso de que lo tenga que despedir con una causa justa, no le tiene que pagar nada. En el caso de que lo tenga que despedir sin causa justificada, porque quiere dedicarse a otra actividad, porque cerró el comercio, porque el motivo que sea, le paga lo que le corresponde de acuerdo a los años que trabajó. Sí. Porque el mayor problema que está planteando la patronal es la industria del juicio. ¿Qué pasa? Los abogados laboralistas, cuando un trabajador va a juicio, ¿qué hace? Y le tiran todo por la cabeza. Entonces, ¿de qué se vive? Del perjurio. No de lo real. Entonces eso sí afecta y daña la economía. Sí. Y hace que un empleador tenga temor de tomar un empleado porque dice, no, este tipo después si yo dentro de un año me hace juicio, me hace un agujero. Y es verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener proporcionalidad de acuerdo a la escala de las actividades. Una empresa siderúrgica, su estructura de costo, o una empresa naviera, en el comercio exterior, la marina mercante, ¿cuánto es el costo laboral? 2% de la factura final del flete. Entonces ahí es insignificante. Una naviera no puede decir que hay que bajar los costos laborales. No, lo que quiere hacer es someter al hombre, porque no le afecta en el esquema final. No, pero esta ley está direccionada a desfavorecer sobre todo a la pequeña y mediana empresa, ¿sí? Digo, que no va a poder sostener ninguna de estas situaciones que plantea la ley, porque son absolutamente condicionantes para el trabajador, ¿sí? Segundo, hay otro tema que es, ¿qué va a pasar? Porque mucha pyme, mucho taller chico, comercio y demás,
inscriben al trabajador como monotributista. Sí. En vez de ponerlo en blanco, lo inscriben como monotributista y le pagan el monotributo para tenerlo semiblanco. Bueno, eso es totalmente inconveniente. El otro día Martín, hablé con la presidenta de la Asociación de Monotributistas, ¿sí? Que Noelia, no me acuerdo cómo es el apellido, hay 4.300.000 monotributistas en la Argentina. Es decir, lo que No, es mucho. No, es una cifra es totalmente exagerada. No. 4.300.000. Bueno, está bien. No, digo, esta no es una información, esto no se me ocurrió a mí, es lo que dijo ella, ¿sí? Digo, si vos mandás terminás con el monotributo, que es lo que quiere hacer el gobierno, mandás a la clandestinidad a un montón de gente, ¿sí? No, lo van a reconvertir como autónomos, y reconvirtiéndolo como autónomos, en vez de pagar una tasa fija, que es el monotributo, hasta cierta facturación, como autónomos van a pagar IVA, ingresos brutos y ganancias. Y sí, bueno, por eso. Entonces, es otro tipo de responsabilidad fiscal. Entonces, por eso este blanqueo masivo que estamos planteando nosotros, ¿por qué lo decimos así? Porque le tomamos los aportes y contribuciones y se los cambiamos por crédito fiscal. O sea, él paga aportes y contribuciones y los descuenta del IVA. Entonces le sale lo mismo. De esta manera, vamos a un bloqueo masivo, donde blanqueamos a todos los argentinos y restablecemos el orden del sistema previsional. Porque hoy, como hay solamente un 25% de trabajadores que están en blanco, 6,5 millones de trabajadores que están en blanco, y el 75%, que son 2,5 millones de monos tributistas, 12 millones y pico de trabajadores en negro y cerca de 6 millones de desocupados, todos ellos están en negro. Entonces, de esta manera, no se puede sostener a los jubilados, que son más de 6 millones, con un aportante por jubilado. Un aportante, la caja está totalmente quebrada. Se necesitan entre 3 y 4 para pagar el 82% móvil. Entonces, ¿cómo se están pagando jubilaciones desde hace décadas? Se pagan con el IVA y con las ganancias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restaurar el régimen a su orden natural. Significa que la patronal paga aportes y contribuciones como corresponde, se le descuenta de IVA y ganancias. ¿Por qué? Porque hoy el 50% de la recaudación fiscal es el IVA y el 50% del gasto del Estado son jubilaciones. Corta la bocha. Entonces, evidentemente, se está pagando jubilaciones con IVA. Entonces, en vez de hacerlo indirecto, que es lo que buscó hacer el kirchnerismo, con el Fondo de Garantía Sustentable y todas las sanatas financieras que han creado, es quitarle el poder de vínculo entre el movimiento obrero organizado y los empresarios, lo cual hay que restituir, porque los aportes no le pertenecen al gobierno ni al Estado, los aportes le pertenecen a los trabajadores, y es el trabajador activo el que sostiene al trabajador jubilado, y todos son trabajadores, los jubilados son trabajadores jubilados, y los trabajadores activos se jubilarán el día de mañana. Pero el vínculo está establecido dentro del movimiento obrero y no es potestad ni patrimonio del gobierno de turno ni del Estado. Esto es lo que hay que ver en función de volver a recuperar el orden natural del sistema de previsión argentino. Entonces, no puede después venir alegremente, como se hacía en el kirchnerismo, de que venían y anunciaban aumentos jubilatorios como si fueran canonjías y dádivas. No, viejo, no. El sistema previsional tiene que estar ajustado a el convenio colectivo y la negociación. Claro. Paritaria. Porque eso une al movimiento obrero y une a los jubilados con los trabajadores activos. Por eso necesitamos el blanqueo masivo, porque lo que quieren convertir es a la jubilación en un plan social. Esta es la idea que el Banco Mundial le dicta al kirchnerismo y a los libertarios de Milei, para que emparejen en planes sociales para desocupados, jubilaciones, seguro de desempleo. Toda esa franja es una franja de indigencia.
y Sí, quieren emparejar para que todos esos argentinos vivan en una condición de indigencia dentro de una franja. Después arriba estén los que trabajan en negro y arriba están los que trabajan en blanco. Bueno, porque quieren normalizar el régimen a convertirlo en la renta básica universal. claro. Que esto hay que oponerse a la renta básica universal con toda la fuerza del mundo. Y hay que volver a restituir el orden natural del trabajo. El tema de la renta básica universal es todo un tema, ¿eh? ¿Mm? Todo un tema porque sé que ese es el objetivo de muchos, que además lo, lo visualizan. Ahí Fernando me está haciendo eh, ademanes, ¿sí? Así que ese es todo un tema, es todo un tema. Martín, digo, de cualquier manera esto está pasando. Hoy comienza el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Nación, así que seguramente vamos a tener que hablar mucho de esto y creo que lo tenemos que seguir haciendo en este marco. Te mando un abrazo, Martín. Gracias por este ratito de charla. Bueno, gracias a vos, Alberto, como siempre, a toda la audiencia, a todos los compañeros de todo el país que están conectados. Sí, sí. Y bueno, Pidamos, muy importante. le decimos a la gente que está conectada que es imposible leer a todos. Digo, es imposible leer a todos, aunque los leemos como para de alguna manera ir matizando con Martín. Yo creo que tenemos que hacer un programa antes de fin de año, que debería ser el próximo miércoles, donde vos le vayas respondiendo al chat. ¿Sabés por qué? Bueno, Porque dale, el chat te ha acompañado a vos durante sí. todo el año. Así que yo te propongo que el próximo programa lo hagamos con el chat. ¿Sí? Bueno, con los temas que quieran. Con los temas que quieran, ¿sí? Pero ¿Eh? digamos, corresponde porque es una manera de devolver la gentileza de estar siempre participando, siempre proponiendo cosas a favor, en contra, no importa, ¿sí? Pero siempre estando. Te propongo eso, ¿sí? La semana que viene, hora libre, tema libre. Tema libre, ¿eh? ¿Qué te parece? Dale, me parece Listo. muy bien. Hagamos una cosa. Vos en tus redes, yo en las mías, vamos a anunciar que el próximo miércoles 10:15, Tema libre. Martina Sierve responde a todo. ¿Está bien? Está. ¿Eh? Abrazo, amigo. Abrazo. Gracias. Chao, Chao. Alberto. Chao, buen día. Bueno, eso es lo que vamos a hacer.